Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, reciban todos ustedes un cordial saludo, amigos y amigas. Con ustedes en los próximos minutos, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatep.ga. Bien, a continuación vamos a registrar el desarrollo, emisión, conducción y locución de el video que se titula el número inmobiliario, video número 16, módulo personas P06, ¿sí? Este video va a tomar el tema que tiene que ver con la parte de las personas. Estas son las personas más importantes del proceso de la inmobiliaria, como son los propietarios, los arrendatarios y los compradores. Bueno, pero en primera instancia, la figura que básicamente vamos a tratar en este momento son propietarios y arrendatarios. ¿De acuerdo? Vamos entonces a revisar. Estamos trabajando con nuestra base de datos relacional, negocios efectivos. En el anterior video registramos una adición de registros a nivel de las personas, como son agentes, el administrador, el asistente, el asesor jurídico, el asesor financiero, el gerente. Luego registramos propietario, arrendatario. Luego hicimos la inclusión de una propiedad. Luego hicimos la inclusión de un contrato. Luego agregamos documentos que aporta el arrendatario en el proceso para la administración y arrendamiento del inmueble, y hasta ahí vamos. Entonces, a continuación vamos a conocer la forma como se trabaja el propietario y el arrendatario. Bien, entonces empecemos. Entonces aquí tenemos nuestro modelo. Listo. Vamos a entrar entonces en la aplicación 5177. Hola. Ok. Estamos dentro del panel. Entonces vamos a mirar. Entonces, cuando nosotros nos vamos a encaminar al propietario, en este módulo de propietarios, en este formulario emergente, vamos a ver que está presente nuestro formulario con un cuadro lista que tiene que ver con los ítems de propietario que han quedado: consulta, actualización, listar y dar de baja, dar baja a. Entonces, en la parte de la consulta vamos a apreciar que cuando se activa salen respectivamente los propietarios que en el sistema se han incluido. Está una pequeña parte que es una ventana emergente. Dice el cuadro lista: elija de la lista del propietario a consultar, y están los nombres actuales de los propietarios, ¿sí? Dos propietarios ahí. Adicionalmente, cuando pasamos el puntero sobre cualquiera de los dos, el primero o el segundo, ¿no es cierto? Yo paso acá, si yo hago un solo clic, ahí no se registró absolutamente nada. Pero cuando yo oprimo la tecla Enter, se registra algo. ¿Qué es lo que se registra? Primero que todo, el conteo diciendo lo siguiente: una ventana emergente que dice consulta propietario, relación contratos administración, dice total contratos de administración con este propietario, o sea, en este caso 1. Va a dejar figurando el ítem del propietario, nombre del propietario, contrato del propietario a nivel de administración, la fecha en que empieza y la fecha en que finaliza ese contrato. Bueno, eso es por un lado esa consulta. Entonces, des en cuenta que cuando yo hice Enter, inmediatamente me mandó la consulta. Pero cuando yo le digo a este mismo doble clic, oigan bien, doble clic, o sea, estoy trabajando este proceso para dos vías. Por una,
el enter me lleva a un formulario. Y otra vía, doble clic me lleva a otro formulario. Cuando yo le digo doble clic, me lleva a otro formulario que dice consulta propietario, relación propiedades y contrato de administración. Entonces, en este me saca la cuenta. Por ejemplo, si este propietario tuviera más propiedades, me va a sacar el número de cuenta, me va a decir el ID de propietario tal, el nombre de propietario, inmueble, dirección, apartamento, edificio, local comercial y contrato como tal. Entonces, la consulta me da pie para poder llegar, digamos, a los datos rápidamente para conocer el código del propietario, el código del contrato, ¿sí? O el código del inmueble. Tres cosas muy importantes que pues acá con esta ventana emergente, con este formulario se puede conocer, ¿sí? Bueno, eso por una parte. Entonces, démonos cuenta que a través de un elemento podemos dar vía doble por un lado y por otro lado. O sea, quiero mostrarles a ustedes que cuando uno está trabajando con esto, particularmente si yo tengo un nombre y yo quisiera darle apertura a un proceso, lo puedo hacer. Por eso, en el evento se encuentran registradas varias propiedades, ¿no? Porque yo puedo decir al recibir el enfoque, al perder el enfoque, al hacer doble clic, al hacer un clic, al oprimir una tecla. Ahora, si por ejemplo, vamos a pensar en lo siguiente, cuando yo digo oprimir una tecla, básicamente estoy jugando con la tecla Enter, pues esa me lleva. Pero, miren lo curioso acá, yo podría armar cientos de consultas simplemente presionando cualquier tipo de tecla. Así que, pónganse ustedes a pensar, el teclado tiene aproximadamente 101 teclas. Imagínense si yo con una sola cosa pudiera dar pie a mandar, no un proceso, sino a mandar 5 y 10 procesos con una sola ventana, ¿qué no podría yo hacer? ¿Sí me explico? Pero entonces, aquí es donde nosotros entramos a recordar unas cosas por allá, mucho atrás, que sucedían con los sistemas. Si nosotros echamos una vista hacia atrás, mucho más hacia atrás, alguna vez por allá con una aplicación que se llamaba WordStar o WordPerfect, por ejemplo, o las primeras de Word, todo era con base en las teclas. Es decir, uno pisaba una tecla y se hacía un procedimiento, pisaba otra tecla y se hacía un procedimiento. Lo mismo pasa cuando uno hace los juegos, uno pisa una tecla de función y es un movimiento, o hace dos teclas y es un movimiento, ¿sí? Entonces, lo bueno de todo esto es que a nivel de Access yo puedo también jugar con esta misma situación, ¿ve? Puedo declarar diferentes tipos de procedimiento de evento manejando determinado número de teclas para lo que uno quiere hacer, ¿ve? Pero entonces el tablero se tiene que llenar con una buena parte de ayudas para que la persona entienda eso como es, ¿de acuerdo? Vean. Entonces ya vimos que, por ejemplo, con clic acá y un Enter me lleva a una consulta, y cuando yo le digo doble clic me lleva a otro lado. Bueno, entonces tenemos ahí. Ahora, vamos por el lado del caso de la consulta de los arrendatarios. Cuando yo lo abro, entonces tengo un cuadro lista que tiene consultas, actualización, listar, bajar, dar baja a. Bueno, siempre la idea es que cada cuadrito de lista traiga en particular siempre lo mismo, pero adicionalmente al efecto, pues nosotros simplemente podemos quitar o aumentar lo que queramos en un momento determinado trabajar, ¿de acuerdo? Ahora en el caso del arrendatario, por ejemplo, la situación puede ser un poquito diferente, porque por ejemplo aquí yo le digo consultas y aquí pues tengo una consulta sencilla donde exhibo la lista de los arrendatarios y al frente todos los detalles de los arrendatarios. Como igual acá podemos decir total arrendatarios en el sistema, en este momento dice 2, ¿sí? Hay 2 arrendatarios en el sistema. Bueno, entonces tenemos eso ahí. Y bien, y por otra parte, ¿qué más sería? En el caso, digamos, de los compradores, pero de los compradores todavía no me voy a lanzar a esa parte, ¿sí? A esa parte me habría de lanzar cuando yo ya esté hablando de la compraventa. Por ahora,
he propiciado solamente el proceso de administración y arrendamiento. Entonces, por esta razón es muy necesario conocer cómo se encuentra vinculado el proceso del propietario y cómo está vinculado el proceso del arrendatario, ¿de acuerdo? Del arrendatario. Bueno, entonces, por ejemplo, si nosotros acá, digamos, vamos nosotros acá a revisar en propietario, ¿sí? A nivel de la consulta, y hemos llegado a este punto específico y queremos conocer, bueno, eso que está ahí, cómo está internamente funcionando. Entonces, ya vamos para allá. Bien, entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, para poder ver esos procesos, entonces yo voy aquí a cerrar un momento acá y voy a cerrar aquí un momento. Entonces aquí en procesos yo voy a establecer aquí, activar botones opción. Bien, entonces ya una vez que tengo activado aquí el proceso, ¿no es cierto? Vamos entonces aquí a entrar nuevamente aquí en propiedades, en propietarios, perdón. Vamos a entrar entonces aquí a consultas. Y aquí en consultas, entonces, bueno, antes de empezar acá, vamos a mirar aquí en consultas qué se encuentra amarrado aquí, en este punto, ¿sí? Entonces, clic derecho, vista diseño. Entonces vamos a salir de aquí un momento y vamos a mirar acá, dentro de este formulario que se llama FM Menú Propietario, vamos a hacer aquí un clic al cuadro lista, vamos a entrar a la hoja de propiedades, y vamos a remitirnos aquí a la pestaña eventos y donde dice al hacer clic en la propiedad vamos a tomar procedimiento de evento y vamos a tocar aquí los 3 puntos. Entonces, aquí en el procedimiento lo que se está llamando por consulta, ahí está cargando. Ahí tenemos select case, me.lista 0.value y el primer case, consultas, entre comillas dobles, todo cmd.open4. Entonces, el nombre de la consulta aquí es fmcsmp mn propietario, ¿sí? Ese es exactamente el formulario que se está tocando cuando decimos consultas. Vamos a mirarlo acá con F11, ¿sí? Aquí, perdón, vamos a decirle aquí un momentico cerrar y acá le vamos a decir F11 para que se expanda el panel de navegación y vamos a buscar ese formulario que se llama FMCSM. Entonces como aquí es el de propietarios, entonces sería MP y seguimos con MN y ahí está FMCSMPMN propietario. Ese es el formulario que se está llamando. Ahora, ese formulario que se está llamando, ¿qué tiene por dentro? ¿Qué tiene por dentro? Bueno, entonces vamos a hacer aquí un clic, vamos a decirle vista diseño, entonces observemos lo que tiene por dentro, este formulario. Primero, tiene un cuadro lista. Este cuadro lista, obviamente, vamos a mirarlo, ¿qué tiene a nivel del formulario en el origen del registro? Entonces, en el registro no tiene absolutamente nada. ¿Qué significa eso? Que desde ahí, sin origen del registro, se activó un cuadro lista desde la pestaña diseño, desde el control cuadro lista, y se puso. Pero este cuadro lista, cuando se puso, solamente presentó dos caminos, dos opciones. La una que dice activar una tabla consulta o una lista valores, ¿sí?
Entonces uno dice, yo elijo la de tabla consulta. Vamos a mirar la tabla consulta, aquí vamos a editarlo, ahí está activada la lista en este momento. ¿Cómo se llama esa lista? Se llama LTA, aquí lo dice, MPMN propietario. LTA MPMN propietario, así se llama. Entonces, ese cuadro lista que está ahí, revisamos el origen de la fila. Cuando nosotros lo montamos, él inmediatamente dispara un asistente. Entonces uno elige la tabla, elige el campo que quiere utilizar para el ejercicio. En este caso es simplemente una tabla que está vinculada con vendedor, o sea, en este caso propietario, y de ahí entonces escogemos el nombre y apellido. Pero para poder hacer eso, vamos a mirar internamente en el data query, en el tablero, cuáles son esas tablas que están jugando en este momento un papel importante en esta ventana que se llama FMCSMPMN propietario. ¿Listo? Entonces vamos a tocar acá el origen de la fila. Ahí tenemos un contenido, vamos a mirar, 3 punticos y ahí vamos a ver. Tenemos en el tablero una consulta que se llama CSMP vendedor 01 y esa consulta tiene 3 campitos: ID de vendedor, apellido, nombre y de agente BD. No tiene nada más. Entonces, la consulta se llama CSMP vendedor 01, es decir, que para poder hacer este cuadro lista, primero se generó esa consulta, la consulta CSMP vendedor, ¿sí? Entonces, acá vamos a activarla, CSMP vendedor, ahí la tenemos, vendedor 01, entonces ahí está, clic derecho y vamos a hacer la vista del diseño, ok, esta es la consulta, CSMP vendedor 01, entonces en esta consulta tenemos 2 tablas importantes, una, MP personas, otra, MP vendedor, las dos están jugando en una entidad relación 1 a 1. Entonces, lo que hay en MP vendedor son los ítems de las personas que yo registré con la cualidad de propietario. Y en M personas está lo restante, que son el apellido, el registro de la persona, el celular, el fijo, el email. Y por el lado del propietario está la cédula o NID, el tipo de agente que lo vinculó o lo relacionó o lo activó, ¿sí? O lo presentó. Está el banco donde pertenece la cuenta de ahorros o corriente de ese propietario y el número de la cuenta y la fecha de cumpleaños. No tiene absolutamente nada más. Entonces, de ahí nosotros cogemos y de esas 2 tablitas que ustedes ya saben, para poderlas meter en el tablero, se le dice clic derecho, mostrar tabla y se acciona MP tabla, MP personas y MP vendedor, se accionan las 2. Entonces, cuando las 2 se acciona, pues ya a la vista está vigente la entidad relación 1 a 1. Lanzamos en el data query, que es son las columnas, entonces lanzamos, por el lado de MP vendedor, lanzamos el ID de vendedor, y por el lado de M personas lanzamos el apellido y nombre, y lanzamos el ID agente BD, no más, esas 3 cosas. Entonces ese es el CSMP vendedor 01 y esa consulta es la que vamos a usar en el momento en que construimos el cuadro lista de nuestro formulario que estamos ahorita viendo, que se llama FMCSMP MN propietario. Entonces aquí vamos a cerrar, ¿sí? Se cierra acá. Entonces acá en este cuadro lista que tenemos, entonces vamos nosotros y vinculamos
esa consulta. Entonces, cuando vinculamos esa consulta, obsérvese que a la consulta aquí vinculamos en el tablero el nombre de la consulta, CSMP Vendedor 01. Recordemos que nosotros cuando llegamos a un tablero y está vacío, siempre va a salir emergente una ventanita que dice tablas, consultas, ambas. Entonces uno dice la consulta, entonces va y busca CSMP Vendedor 01. Es obvio que debe existir porque previamente se ha construido. Como ahorita lo mostré, se construye simplemente ligando MP Personas y ligando MP Vendedor. Y ahí se forma el nombre, CSMP Vendedor 01. Bueno, una vez que existen, entonces tenemos estos tres campos que son el ID de vendedor, el apellido y el ID de agente. Entonces, de ahí nace un cuadro lista para este formulario que se llama FMCSMPMN propietario. Entonces ahí en ese cuadro lista cogemos y simplemente como primer elemento lanzamos apellido, nombre. Es decir, queremos que en el cuadro lista se vea el nombre de nuestro propietario, nada más. El ID de vendedor, listo, lo ponemos ahí por si algo adicional necesitamos con este valor. Si no, pues simplemente 1. Listo, entonces cerramos acá. Cuando ya lo tenemos ahí, entonces de ahí, de este cuadro lista, hemos podido apreciar cuando ahorita miramos al principio que surgen dos caminos, que la persona puede consultar haciendo un clic, puede consultar haciendo un clic y un enter, o también un doble clic sobre el nombre como tal. Esas cosas, ¿cómo vienen a suceder? Bueno, primero que todo, el cuadro lista, que aquí como tal ustedes lo ven, se llama LTAMPMN propietario, así se llama el objeto, ese control. Entonces, ese control se le reparten dos eventos, ¿sí? Dos eventos. Entonces, por un lado, tiene uno que se llama al hacer clic, procedimiento de evento. El segundo, al hacer doble clic. Y el tercero, al presionar una tecla. 1, 2 y 3. ¿Listo? 1, 2 y 3. Entonces, otro punto importante. El cuadro lista, vimos nosotros que tenía dos columnas. Apellido, nombre y ID agente. ¿Sí? ID agente. Entonces, en el ancho de la columna debe figurar 6.0. En el ancho solamente el tamaño que es aquí en este caso 8. El número de columnas tiene 2 y listo. Entonces vamos para la parte de datos. Este formulario como tal, simplemente ahí como está, el formulario no está registrando en ningún momento origen de registro, ¿no? Que quedemos claro en eso, no está registrando en ningún momento origen de registro. Lo segundo, el formulario como tal está presentando todas las opciones, todas las características de un formulario emergente. Entonces recordemos que como estamos en propietarios, entonces le decimos en el título, módulo propietarios, seguidamente vamos bajando, por ejemplo aquí yo voy a ir bajando, con tecla tabulador voy bajando y vamos encontrando que por ejemplo en la imagen no tiene ninguna, vamos bajando. Entonces vamos aquí, llegamos a centrado automático, le decimos ahí que sí, vamos bajando, en selector de registro decimos que no, en botones de opción le decimos que no, vamos bajando, en la barra de desplazamiento, entonces la barra de desplazamiento en este momento dice ninguna, es ninguna, oigan bien, es ninguna para el formulario. Este clase de formulario no necesita ningún tipo de barra de desplazamiento, ni horizontal ni vertical, por eso se le pone ninguna. Sigamos bajando. El cuadro de control debe existir y el botón de cerrar debe existir y los botones de minimizar deben estar ambos habilitados, no más. Eso es todo lo que tenemos ahí de ese formulario. Pasamos a la palabra otras y ahí en otras donde dice emergente tiene que estar escrito sí. Esa es la respuesta que tiene que tener ahí presente. Sí, no más. Ahora vamos entonces para
lo que sí tiene que ver con la configuración del cuadro lista. Tocamos el cuadro lista. Vean. Ya conocemos el cuadro lista, la clase de origen de fila que tiene. El tipo de origen de fila que está manejando es una tabla o consulta. Y en el data query está presente en este momento dos campos, de los cuales el primero está activo, el segundo no. Por ello se hace la referencia en formato que en el ancho es 6 punto y coma 0, ¿no? O sea que uno se ve, otro no se ve. Bueno, y ahora vamos a lo que son los eventos. Entonces, los eventos, entonces vamos aquí primero en eventos. Cuando nosotros hacíamos un clic sobre el nombre y le vamos a presionar la tecla Enter, vamos a mirar ese procedimiento que se origina del proceso así, al presionar una tecla. Acá lo tenemos. Al presionar una tecla es una propiedad. Y el procedimiento evento, aquí lo tenemos, vamos a abrirlo. Entonces, ¿qué nos lee? Bueno, el procedimiento evento, cuando se trabaja con una tecla, generalmente se suele manejar con un condicional. En este caso se le dice if key ASCII igual 13. ¿Qué es 13? 13 simplemente es el código ASCII que distingue la tecla Enter. Por eso les decía que cualquier tecla tiene un número. Entonces, cuando uno presiona la tecla A, pues haría algo. Si presiono la tecla E, sería algo. Pero la tecla A, como la tecla E, tienen un código escrito, definido en la tabla de códigos ASCII. En el caso de la tecla Enter, está definida la tecla 13. ¿De acuerdo? Siempre va a ser 13. Entonces, yo le digo, if key ASCII igual 13, entonces, ese término THEN, entonces, ahí inmediatamente se abre una consulta que se llama 12md.open_for, entre comillas, fmcsmp propietario 1. Se cierra con comillas. Este fmcsmp propietario 1 y se cierra con comillas, lo vamos a distinguir con coma, 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 coma y un ACE for read only. El ACE for read only yo lo estoy usando casi en particular para los formularios clase varios elementos. Clase varios elementos. Entonces, cada vez que yo veo en particular eso, es porque estoy trabajando un formulario clase varios elementos. ¿Y esto qué significa? Pues que es un formulario que netamente arroja solamente datos. No voy nunca a modificar de ahí absolutamente nada. Por esa razón le pongo la restricción ACE for read only. Pero antes de eso le tengo que poner 4 comas seguidas. 1, 2, 3 y 4. Cuando las 4 comas se ponen seguidas, si yo aquí por ejemplo lo voy a hacer así, mira. Voy a borrar esto acá. Ahí. Y yo le pongo 1, 2, 3 y 4. Entonces en ese momento me salen los cuadritos. ACE for ADD, que significa adicionar datos, adicionar registros. ACE for edit significa editar registros. ACE for property setting significa entrar en el diseño. Y ACE for read only significa solo lectura, ¿sí? Entonces ese es el tipo de formulario como tal, ¿no es cierto?, que se está activando en ese momento. Termino con el if y listo, no más. Entonces, recordemos que esta parte es cuando yo presiono la tecla Enter, entonces se va a cargar ese formulario. fmcsmp propietario 1. Pero bueno, ahora ustedes se estarán preguntando, bueno, y eso, ese formulario fmcsmp propietario 1, ¿cómo se originó? ¿O de dónde viene? Porque hay que tener presente eso. Entonces, voy a salir de aquí un momento y voy aquí a mirar el CMP propietario, y ahí dice el número 1, ahí está, mirar, acá está. Entonces yo le digo clic derecho, vista diseño.
Este es el tipo de formulario. Este es el formulario que se llama FMCSMP Propietario 1. Entonces, como nos damos cuenta por la forma como se encuentra presente, es un formulario clase varios elementos. La gran ventaja que nosotros tenemos con un formulario clase varios elementos es que yo lo puedo adaptar de una manera que le puedo meter cualquier cantidad de switches para sumar, contar, para dar proporción, o sea, para hacer, por ejemplo, digamos, promediar, por ejemplo, sumar, restar, multiplicar, dividir, contar, ¿sí? O condicionar también. O sea, hay varias cosas interesantes que uno puede hacer con un formulario clase varios elementos, como es el caso de este. Siempre lo vamos a distinguir porque en el encabezado del formulario siempre existirá un título, existirá un cuadro de edición en el cual se argumenta una expresión, estarán presentes los encabezados y después en el detalle estarán presentes los cuadros de edición o en este caso los campos, ¿de acuerdo? Los campos. Entonces uno maquilla el formulario FMCSMP Propietario 1, lo maquilla, pero nos preguntamos en este momento, esta información que está ahí, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa información? Para poder conocer de dónde viene esa información, entonces hay que activar la hoja de propiedades y remitirnos a datos y remitirnos a la propiedad que se llama origen del registro. Y ahí entonces vamos a encontrar que dice CSMP vendedor 02. Entonces uno dice, ah, de allá viene. De allá viene. CSMP vendedor 02. Entonces si yo voy y miro ese CSMP vendedor 02, acá lo tengo, ¿sí? Y le activo, le digo clic derecho y le digo vista diseño, pues ahí voy a apreciar cómo se encuentra este vinculado. Para que él me vote el contrato, para que me vote la persona y el contrato de administración, entonces debo tener 4 tablas relacionadas. Las dos primeras que se llaman MP personas y MP vendedor están con una entidad relación 1 a 1 y M contrato y M contrato ADM está también vinculado con una relación 1 a 1, pero la tabla MP vendedor con la tabla MP contrato ADM está vinculada por su ID vendedor, en este caso el propietario. ¿Ve? Entonces de esta manera, armando en el tablero las 4 tablas, entonces ya después sentamos en el data query los campos que van a participar en esa consulta. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, ID vendedor viene de la tabla MP vendedor, está ordenado de manera ascendente, tiene un criterio establecido, hay un parámetro establecido ahí. Va. Después dice apellido y nombre, viene de MP persona. Después dice ID contrato ADM, viene de MD contrato ADM. Luego viene la fecha contrato viene de MC contrato, aquí está. Y luego viene fecha fin contrato MC contrato. O sea, hay 2 campos de MC contrato y hay un campo de MC contrato ADM. Así está de esa manera. O sea que en este momento, ¿qué está pasando acá? Están interviniendo ¿cuántas tablas? 4. 4 tablas intervienen ahí, 1, 2, 3 y 4, 4 tablas. Ahora bien, en el caso del parámetro que se encuentra establecido en donde dice ID vendedor, miren lo que tenemos acá. Abrimos. Tenemos acá lo siguiente, un parámetro que dice así, formularios, símbolo de admiración, FMCSMP-MN propietario. ¿Ese cuál es? Es donde está el cuadro lista. Ese cuadro lista, cuando yo lo tomo y que haya acciono un clic para el propietario, entonces está leyendo ese elemento. Ahora, símbolo exclamación. Entonces dice TXT MP MN propietario, ¿sí?
txt, mp, mn propietario. Entonces está tomando en lectura un botón, ¿no es cierto? Un botón que tiene ese dato, pero entonces nosotros nos preguntamos, vea, ese dato yo no lo vi allá, yo vi solamente el cuadro lista, pero no vi el txt, mp, mn propietario, ¿dónde está? Bueno, entonces queremos saber dónde está, entonces vamos a remitirnos aquí a fm, cs, mp, mn propietario, ahí está. Entonces uno dice, pues a ver, si yo aquí observo que están figurando ese elemento, entonces una manera de conocer si existen datos ocultos, pero que no los veo, es simplemente haciendo lo siguiente. Vamos aquí a diseño, vamos a la hoja de propiedades, y acá en este espacio abrimos el set, la lista de todos los elementos que se encuentran en la lista, y ahí vamos a observar si está ese botón. Entonces dice que en el detalle está una etiqueta, está el formulario, está la lista y está un txt mp propietario. Míralo, acá está. Entonces yo lo activo. Entonces cuando yo lo activo, pues obviamente des en cuenta que ahí va a salir un elemento. Ese elemento que está ahí está como, si yo voy aquí a formato, observo ese formato, dice aquí, visible, dice no, es decir, no se ve, ¿sí? Ese formato como tal, ¿sí? Simplemente en evento, ok, ese elemento decimos nosotros, bueno, pero ese botón que está ahí, ese cuadro de texto que está ahí, la verdad, ¿cómo llegó ahí? ¿Sí? ¿Cómo llegó ahí? Bueno, miremos nuevamente los eventos de nuestro cuadro lista. Si ustedes aprecian, tenemos 3 procedimientos de evento, ¿no? Entonces tenemos el procedimiento que dice al presionar una tecla, que nos lleva al if key ASCII igual 3, entonces 12md, punto open for, entre comillas, fmcsmp propietario 1, cierra comilla, coma, y hace for read only. ¿Listo? Ahora miremos el otro punto. Al hacer clic, cuando yo le hago un clic, esto es lo que va a pasar. Miren, mucha atención. Al hacer un clic, tomo acá el procedimiento de evento de al hacer un clic y voy a mirar ahí ¿qué tengo? Clic. Entonces, obsérvese que ahí tengo lo siguiente. Dice me.txt mpmn propietario.value igual me.ltampmn propietario.column1. Ahora entendemos por qué en el data query tenemos 2 columnas, una que exhibe apellido, nombre, y la otra que exhibe ID propietario o ID vendedor en este caso. Entonces lo que sucede es que cuando yo hago un clic, él arroja un valor a ese cuadro, arroja un valor a ese cuadro, y cuando arroja un valor a ese cuadro de edición que se llama me.txt mpmn propietario.value, entonces ahí queda depositado. Cuando queda depositado, entonces ese valor inmediatamente por medio del parámetro que tiene en la consulta, entonces lo pone, y así de esta manera es que la consulta se arma. ¿De acuerdo? Se arma la consulta, porque la consulta lo que va a hacer es ir y buscar ese propietario, y con función ese propietario exhibirá los campos que están siendo llamados en el formulario clase varios elementos que ya tenemos de su nombre respectivamente, ¿no? Su nombre respectivamente. Entonces, ¿ese cuál va a ser? El fmcsmp propietario 1. O sea, ¿qué hizo acá? Simplemente se activó la consulta. La consulta está ahí definida. Por eso aquí dice bien clarito dice acá, ID de vendedor. Entonces acá lo que está trayendo es un número, un numerito, probablemente de la lista que está ya en ese formulario. ¿Sí? Entonces, repasando, tenemos un cuadro lista, tiene cualquier cantidad de datos, son nombres obviamente. Entonces, el usuario elige el nombre, pero el usuario no ve cuando al coger ese nombre él bota un código a un cuadro de edición.
Él no lo ve porque ese cuadro de edición está oculto. Pero ese cuadro de edición está recibiendo información. Cuando recibe información, entonces ese cuadro de texto con esa información se remite a la consulta. En la consulta, por medio del criterio, está tomando ese parámetro y con función ese parámetro enlista después el formulario que se llama varios elementos. Y así de esta manera es como lo muestra, ¿sí? Los elementos que tiene que mostrar. ¿De acuerdo? Entonces, observe cómo de un mecanismo nosotros accionamos con un clic una cosa, pero cuando le damos un enter, ajustamos otro procedimiento, ¿sí? Y así de esta manera es como podemos producir ese envío de información. Bueno, ahora bien, entonces ya conocemos en hecho cómo está armado ese cuadro de lista ya. Entonces, ya sabemos que aquí, este cuadro lista, hemos podido apreciar la primera opción que dice al presionar una tecla, lo que nos permite hacer. 2. Hemos visto cómo en un clic remite un dato al cuadro de edición y este cuadro de edición toma el dato y lo desvía a la consulta de selección y lo transmite en el parámetro. Y cuando lo transmite en el parámetro, entonces se genera inmediatamente por el enter, se genera la situación de esa consulta, ¿sí? Se genera la situación de esa consulta. Ok, entonces se ha generado la consulta y ahí de esa manera es como se produce. Bueno, entonces ahora bien, tenemos en cuenta que FMCSMP propietario 1, cuando es activado, pues relativamente en el origen de registro, como se puede apreciar, está tomando en relación a CSMP vendedor 02. Ya ustedes conocen por qué está sucediendo eso. Entonces, un mecanismo está enviando el cuadro de edición con su dato en el parámetro de esa consulta. Y por otro lado, con una tecla Enter se está activando ese formulario. Dos cositas ahí. Vean. Eso entonces en el caso de esa parte. O sea, si yo no mando un dato al cuadro de edición, nunca se podrá emitir la otra parte. Cuando yo primo Enter, no va a botar ningún dato. ¿Por qué? Porque no hay dato en el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, uno es prerequisito del otro. ¿Sí? O sea que en este caso, cuando yo le hago un clic al nombre del propietario, eso se volvió un prerequisito del enter cuando le voy al propietario. ¿De acuerdo? Va. Entonces ahí tenemos ya esa parte exhibida. Ahora, una vez que ya tenemos esos datos ahí presentes, vamos ahora entonces a entender la otra figura como es. Entonces acá, por ejemplo, del vendedor, yo simplemente lo cierro, pero de acá la consulta, pues ya sabemos cómo es, ¿no? Ok, aquí el formulario FMCSMP propietario 1, tenemos que él aquí tiene un cuadro de edición y en ese cuadro de edición tenemos acá un valor registrado en el origen de control. Entonces simplemente lo que estamos haciendo es que cuente las veces que ese ID de vendedor se presenta acá. Si por ejemplo el ID de vendedor es el 2017 1009, por ejemplo, y se presentaron ocurrencias, digamos 3, 5, pues ahí va a contabilizar 5 ocurrencias de ese propietario. Es como decir 5 propiedades de ese propietario. Ah, listo. ¿Ok? Aunque cada una siempre va a estar con diferente contrato. Bueno, listo. Entonces, así de esa manera es como se procede. Recordemos que este botón, cuando yo estoy acá en diseño, en la hoja de propiedades, en el origen de control, ahí abrimos los 3 punticos, en el generador de expresiones está escrito el término que dice igual cuenta, abre paréntesis, abre corchete, y de vendedor, cierra corchete, cierra paréntesis y ya. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está. Y lo demás que ya usted conoce, parametrizar el formulario para que quede como una ventana emergente. Ya lo ha aprendido, ya lo está aprendiendo aquí mucho y bien fuerte. Bueno, entonces salimos de acá. Ahí, bueno. Entonces,
aquí él pregunta que si se va a grabar a dato, y yo digo que no, porque pues estamos solamente mirando. Vean, entonces ya tenemos el efecto de presionar tecla y de presión de un clic. Ahora vamos a la palabra de presionar doble clic. Entonces, en el mismo cuadro lista se está presentando otro evento en el que dice al hacer doble clic. ¿Qué es lo que está pasando cuando le decimos al hacer doble clic? Dice, al hacer un doble clic, acá lo tenemos, que dice doble clic. Entonces, se abre un formulario que se llama FMCSMP propietario 2. Y lo mismo, está con única lectura, únicamente para lectura. Ahora vamos a preguntarnos, ese FMCSMP propietario 2, ¿cómo está conformado? Bueno, entonces vamos a mirar. Entonces, vamos acá a escribir el tal FMCSMP, ¿sí? FP propietario 2, ¿sí? Está acá, mira, propietario 2. FMCSMP propietario 2. Clic derecho y vista diseño. Entonces, ese es otro formulario emergente, clase, varios elementos. Todas las veces que nosotros encontremos un formulario que tiene el detallito del vendedor, así, cuenticas, siempre van a ser formularios, varios elementos, porque a esa clase de formularios así, que se van exhibiendo así uno debajo de otro, son los propicios para hacerle esta clase de cosas. Si nosotros vamos a hablar de un formulario que tiene que ver, por ejemplo, con hoja de datos, bueno, de pronto ahí se necesita como combinar, es un poquito más complejo, tiene más cosas que hay que meter. Entonces, simplemente es aprender a distinguir cuándo es un formulario de varios elementos y cuándo es hoja de datos y cuándo es único formulario. ¿Listo? Único formulario. Eso es lo importante que hay que tener en cuenta acá. Bueno, entonces, tenemos así. Este formulario que tenemos acá, formulario, varios elementos, entonces tiene su cuadro de edición donde está contabilizando el vendedor, ¿sí? Pero queremos preguntarnos que este formulario que está acá, ¿qué clase de origen de registro está cargando? ¿Una tabla o una consulta? Entonces vamos aquí a la hoja de propiedades. Entonces acá donde dice datos, entonces vamos a encontrar, dice, está cargando una consulta, porque empieza por CS. Mire, lo bueno de todo esto de memotizar nuestros datos acá, nuestros controles, nuestros objetos, siempre que nosotros estamos trabajando formularios, F. Siempre que estamos trabajando una tabla, M. ¿Sí? Porque es de maestro. Cuando son tipos de tabla, T. Y cuando son consultas, C. Pero ya la consulta como tal, yo siempre hablo de CSAC cuando es actualización, CS solito cuando es consulta de selección, CSAX cuando es anexar, CSCR cuando es crear tabla y CSEL cuando es de eliminar, ¿sí? Nunca, o si no también CSDB, que significa dar baja. Bueno, entonces dése cuenta que hay muchas cosas con las que uno puede jugar, pero siempre uno va a distinguir mucho la base de datos y aprende a conocer la base de datos toda como va, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos que el origen del registro es una consulta que se llama CSMP vendedor 03. Ah, listo, entonces vamos a mirar esa consulta rápidamente. ¿Qué tiene? CSMP vendedor 03, aquí la tenemos. Clic derecho, vista, diseño. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 tablas activadas en el tablero. MP personas, MP vendedor, MP propiedades geo y MC contrato. Entonces, MP personas y MP vendedores está vinculada por una relación 1 a 1. M propiedades y MD propiedades y MD propiedades geo está vinculada por una entidad de relación 1 a 1. Y MC contrato se encuentra vinculado con una parte de MP
propiedades, ¿sí? Entonces, para esto que tenemos acá, ¿sí?, simplemente hemos aquí enlistado en las consultas, en el data query. Entonces mandamos primero a vendedor, que viene proveniente de MP vendedor, mandamos el nombre de ese vendedor, que viene de M personas, mandamos el inmueble, el ID inmueble, que viene de MD propiedades, mandamos la dirección, que viene de MD propiedades geo, mandamos el apartamento, MD propiedades geo, mandamos el edificio, MD propiedades geo. Tanto la dirección, el apartamento y el edificio están los tres reunidos en geo, que es la parte geográfica, y local comercial, que también hace parte de ese acto geográfico, y el ID contrato, ¿no? Entonces el ID contrato acá está relacionado por ID inmueble, se manda acá y se lanza acá a ID inmueble. Entonces de esta manera los 5 quedan activados. Entonces de esta manera podemos entender lo siguiente: ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ingreso a la persona, ingreso el propietario, ingreso a la propiedad, y después intento ver el propietario y resulta que no me bota ningún dato? No me bota un dato porque simplemente no he agregado el contrato. ¿Qué significa esto? Que para poder ver esta consulta debo primero vincular la persona, la propiedad y el contrato. Cuando tenga esas tres cosas podré ver la consulta, antes no. Así que si, por ejemplo, a mí se me pasó por alto y no le metí el contrato y ya intento ver lo otro, no señor, no se puede ver ahí. Hay que tener en cuenta que debe estar vinculadas las tres cosas: personas, propiedades y contrato. De lo contrario, no se da. Punto siguiente. Se registra que aquí hay un parámetro establecido en criterio en ID vendedor. Ese parámetro que tenemos acá, pues, viene proveniente de formularios, FMC, SMP, MN propietario y de TXT, MP, MN propietario, que es ese cuadrito de edición que se encuentra oculto detrás del cuadro lista de este formulario. Entonces, tense en cuenta que cuando yo hago un clic y mando ese dato al cuadro de edición, y si yo después hago un doble clic, entonces se enuncia inmediatamente ese parámetro a la consulta y de la consulta al formulario clase varios elementos. Así es como funciona esto. Entonces, yo pienso que hasta ahí, pues espero que haya sido muy clara la cosa. Voy a cerrar acá y acá ya entendemos entonces este formulario como está. De rigor se hacen las mismas cosas que se han hecho en los anteriores formularios, que en formato usted establece módulo, por ejemplo este aquí es módulo propietario. Si aquí yo voy y miro el diseño y miro la hoja de propiedades, entonces acá dice en el formato, dice módulo propietario y de ahí de rigor todo lo demás, ¿listo? Que usted ya conoce. Cierro aquí. Entonces hasta ahí ya hemos entendido cómo es que realmente esta parte se encuentra configurada, ¿de acuerdo? Configurada. Hoja de propiedades, y bueno, y entonces acá en los eventos ya tenemos cómo está dictaminado todas estas tres cositas, cómo van, ¿de acuerdo? Cómo van cada una. Bien, entonces aquí cerramos y hasta ahí ya hemos entendido cómo realmente es que esta parte está funcionando en la parte del propietario, ¿de acuerdo? En la parte del propietario. Cerramos acá. Entonces, así de esta manera es que podemos entender cuando estamos trabajando con esta clase de consulta, cómo es que opera el real dato de la consulta del propietario. Entonces está la lista, entonces cuando yo hago un clic, inmediatamente cayó el dato en un cuadro de edición y se reporta a la consulta 1 o a la consulta 2. Si yo le hago un enter, entonces él acciona la visualización de propietario, nombre, contrato, la fecha, ¿no es cierto? Y si yo cierro acá y le digo clic, entonces se acciona el otro formulario en el cual exhibo el propietario, el nombre, el inmueble, la dirección, el apartamento, el edificio local del inmueble y el contrato. Así de esta manera es como funciona esto.
Entonces, a partir de ahí, bueno, ya pudimos ver cómo es el ejercicio de la consulta del propietario. Entonces, amigos, yo pienso que hasta aquí vamos a cerramos acá ya este video, y en el próximo video explicaré entonces el proceso del arrendatario. Entonces, esta parte que se llama inmobiliaria video 016 módulo personas P06 se acabó. Con ustedes estuvo este buen ratico Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.com. Agradezco mucho sus comentarios, la suscripción, y de plano también, pues además aprovecho para seguir como siempre enunciándoles a ustedes que tengo disponibilidad para trabajar con ustedes, ya bien sea en línea o bien sea presencial. Obviamente que presenciales, pero si estamos dentro de Bogotá, ¿no es cierto? Pero si ya no estamos en Bogotá, sino ustedes están en otra parte del territorio nacional colombiano o fuera del país, entonces sí es netamente virtual. Lo que comprende el valor de los servicios, eso yo lo transmito por el correo electrónico. Para los datos que tienen que ver con el ejercicio del pago, por correo electrónico doy esos datos. Por eso es importante que usted, por favor, cuando ve este video, si es la primera vez, remítase a la web docencial www.infoyayate.ga, y allá se registra y me manda un correo electrónico. Allá en ese correo electrónico usted pone su nombre, su correo electrónico y en el asunto lo que quiere decirme, y en el mensaje pues me cuenta toda la historia de qué es lo que usted realmente quiere hacer. Pues cuénteme primero como origen, porque usted está aprendiendo Excel, aprendiendo Access 2, qué proyecto en este momento está trabajando en curso o quiere emprender. 3, qué clase de ayuda quiere obtener a través de mi persona. Yo manejo orientación, asistencia, asesoría, y ya el ejercicio más fuerte, que es el de desarrollo, creación, control, habilitación, modificación a nivel de las bases de datos relacionales para todo lo que tiene que ver con su negocio. Puedo trabajar cualquier actividad económica. Mi función primordial es buscar la manera de que usted tenga en full control y administración y gestando por completo todo su proyecto empresarial. Bueno, mis amigos, entonces, no siendo más, Sandra Liliana Yaya Wilches se despide. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.